Estudio bíblico, familia, iglesia y misión. Cuando cargamos errores ajenos, yo pensaba, cuando era más cabro, me acuerdo que conocía a un chico que es de por acá, no sé si es de los Cerezos o de dónde es, pastor, usted conoce más a la gente de acá, familia, de apellido Pinochet, ¿dónde son? Ladomar. Yo decía, ¡ay! Y yo decía, chuta, el apellido más encima, pensaba yo cuando era más cabro, ¿eh? Y también otro colega que trabajaba en la fábrica también, que era de apellido Allende. Entonces, tenían en cierta medida, cargar con un apellido o con algunos apellidos que eran un poco, tenían cierta carga, ¿ya? Para bien o para mal, Lo bueno es que se llamaba Pastor Pinochet. Pastor Pinochet, sí, exacto. Sí, trabajaba compensaba un poco la situación. Bueno, a veces simplemente cargar con un apellido que puede ser, no, eso es solamente alcance de apellido nomás. Qué bueno que nos podamos deshacer tan rápido de ese problema de decir, es solamente alcance de apellido. Pero cuando, no, si la verdad es que es familiar mío. Independientemente, Hermosilla o el apellido que sea, hay cierta carga encima. Cuando es para bien, bienvenido sea, ¿cierto? Pero cuando tal vez el pasado perjudica un poco nuestro presente, hay cierta carga. Ser de la familia tanto. Si son todos iguales en esa familia. Resulta de que a veces uno quiere deshacerse y despojarse de cierta historia pasada, o ciertos prejuicios que había con mi apellido, mi familia, mi casa, mi origen, mi iglesia, porque también a veces mucha gente carga con historias de iglesia. Tú eres de tal denominación, ¿cierto? Entonces, y hay cierto juicio voluntario e involuntario, y a veces no son errores que nosotros hayamos cometido, sino que cargamos con ellos porque alguien nos puso encima esa mochila. Cargamos con un peso que no nos corresponde. Hay gente que siente vergüenza por el pasado de sus padres, de su familia, o de generaciones antiguas también. Y también de iglesia. Como le decía, a veces hay hermanos y hermanas que cargan con venir de iglesias que han tenido alguna situación problemática y cargan con cierto estigma y se perjudican a sí mismas o el resto también los perjudica a causa de su historia. Entonces, como estamos y yo estoy retomando los estudios acerca de la familia, quiero referirme a cuando cargamos estos errores o cuando heredamos estos errores, estos prejuicios familiares. Hay heridas que a veces cargamos que no son o no comenzaron con nosotros, pero que de alguna manera nos afectan. A veces son decisiones que nuestros padres han tomado que son equivocadas, abuelos, familiares, o una iglesia, como le decía también, que deja marcas profundas en hijos, en nietos, deudas emocionales, de la cual a veces cuesta deshacerse. Padres que repiten patrones de violencia con sus hijos. A veces no violencia física, pero sí de otro tipo de... Y a veces la respuesta es, a mí me criaron así, ¿cierto? O es que mi papá era así, o mi mamá era de tal o cual manera. Vergüenzas pasadas también. Hay una familia, una película que hacía referencia, y le preguntaba a una persona a otra, decía, yo soy de apellido tanto, y le decía, ¿de la familia tanto o es solamente alcance de apellido? No, este era mi antepasado, y buscó la historia y le mostraba que la historia de su antepasado había sido poco honrosa. Y en muchos casos también familiares suyos habían tenido que cambiarse el apellido para no cargar porque la gente lo miraba y lo juzgaba no por sus errores, sino por lo de su antepasado. Y también la persona
a pesar de que no había cometido el error de sus antepasados, sí sentía cierta carga de culpabilidad, se sentía culpable por cosas que no había hecho. Y a veces nosotros en la iglesia o en los caminos del Señor también cargamos con errores del pasado. Y recuerdo hace años atrás también que muchos hablaban de los pecados generacionales. ¿Te acuerdas, Alegre, no? Que hubo un tiempo se hablaban de los pecados generacionales, ¿cierto? Y que había que hacer una especie de exorcismo poco menos para deshacerse de esas maldiciones generacionales. Y muchas de ellas no funcionaban. Es como cuando nos poníamos a atar demonios, ¿te acuerdas, no? También nos dio buen tiempo para andar atando demonios. El problema es que nos lo atamos muy fuerte, parece. Porque al rato después andaban sueltos de nuevo. Entonces, a veces también por llevar ciertas modas de iglesia, cometíamos ese error a veces de querer deshacernos de cargas del pasado, de maldiciones generacionales, con exorcismos medio chantas a veces. No digo exorcismo así va a ser término peyorativo, ¿no? Yo sé que había oración de por medio también y respetando, ¿cierto?, lo que podríamos nosotros decir, que en el nombre del Señor echábamos fuera y rompíamos con patrones generacionales y maldiciones generacionales. El punto es que después seguíamos haciendo las mismas cosas y la gente seguía haciendo las mismas cosas. Parece que nos rompíamos mucho porque no nos dábamos cuenta de algo, que muchas de esas conductas y esos patrones y esas maldiciones no se iban a cortar mientras nosotros no tomáramos las decisiones correctas. Porque, como lo he dicho en otras ocasiones, y usted puede estar o no de acuerdo con esto no es magia. Esto no es magia. Muchas de las cosas que nosotros vamos a hacer en nuestra vida, y parte también con el tema de la madurez que el pastor está tratando, y lo trató el domingo pasado en el sermón, la madurez no nos cae del cielo, en el sentido figurado, ¿cierto? Sino que son decisiones que tenemos que tomar. Los caminos del Señor, y también creo que cuando teníamos el encuentro de matrimonios, Óscar nos decía, amar es una decisión más que un sentimiento. No siento hacer esto, no siento hacer esto otro. Y muchas iglesias y muchos ministerios se van al tarro de la basura porque la gente no siente hacer las cosas. Y por otro lado, cierto, decimos, no es ninguna obligación, pero sí creo que son decisiones responsables que tomamos. Y mucha de nuestra madurez cristiana se va a basar en base a decisiones que tomemos de manera responsable. Y no como un deseo intenso que en un momento sentí, porque no tengo ninguna garantía que mañana vaya a sentir el mismo deseo. Es el ejemplo que siempre saco a relucir con ese pastor, hoy día ando, pero con el espíritu al 100%. Y mañana lo veo con la cara larga al hermano y digo, ¿qué pasa? No, hoy día, pastor, ando menos del 10%. Ando con el estanque medio vacío. So, cuando dependemos de lo que sentimos emocionalmente, nos cuesta tomar decisiones. Porque se imagina que el ministerio fuera encargado simplemente por cómo me siento hoy día. Y eso es falta de madurez. Un pasaje, Ezequiel capítulo 18, con respecto a cargar los errores ajenos. Y dejar de decir de manera responsable, es que mi papá era así, es que mi mamá era así, es que mi abuelo, es que el vecino, es que el entorno en el que yo me desenvuelvo, es que mi familia, es que en mi trabajo. Eres igual a tu padre, en lo bueno y en lo malo, en el pelo también. Ezequiel capítulo 18, versículo... Bueno, usted puede leer el capítulo 18 completo, es bastante decidor, pero no es declaración de parte del Señor. Ezequiel 18, 20, el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Diciendo, cada uno va a ser responsable de sus actos. Basta de echarle la culpa. ¿Perdón? El alma que pecare morirá. La Reina Valera 60 es el título del capítulo 18. Responsabilidad personal, que es justamente de lo que estamos hablando también. Basta de echarle la culpa a mi abuelo,
a mitad está. Pero, perdón, Sí, pero cuando entramos en el camino, nosotros a ser un hijo de Dios lo podemos identificar. Pero si no somos tal nomás y somos. bueno, para ser realistas, eso pasa en la iglesia y pasa fuera de la iglesia. Claro. Lamentablemente, o sea, uno esperaría que pasara fuera de la iglesia, donde la gente no conoce al Señor. Pero dentro de la iglesia, de las iglesias, no en esta, en otras obviamente, ¿cierto? También pasan. También pasa. No somos responsables por los errores ajenos y tampoco me pueden endilgar los errores de otros. En el Señor tenemos que romper estos ciclos, o sea, romper la maldición generacional, pero insisto, no de manera mágica, sino con decisiones, con tomar buenas decisiones. Y yo creo en este evangelio práctico y trato de sacarle un poco ese revestimiento a veces que nosotros hacemos medio místico. Sí que la Biblia y el evangelio tiene mucha mística también, pero a veces metemos demasiada mística y dejamos, no nos hacemos responsables. Y lamentablemente muchos de los errores que cometemos es porque no nos hacemos responsables, porque no tomamos las decisiones correctas. Yo sigo tomando decisiones incorrectas muchas veces. Y cuando tomo decisiones correctas no me felicito a mí mismo, sino que felicito al Señor, porque Él es el que transforma, ¿cierto? Él es el que nos lleva, como dice Efesios, Él prepara las cosas para que caminemos en ellas. Él allana el camino para que caminemos sobre este camino. Pero nosotros caminamos. Él allana el camino, lo prepara, ¿cierto? Con obras para que, dice, las obras que Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas, para que hagamos estas obras. Es decir, el Señor te pone la pelota delante del arco, te despeja, pero tenés que chutear la pelota. Entonces la decisión de chutear la pelota es nuestra. La decisión de caminar por este sendero que Él ha limpiado para nosotros, como dice también la palabra en Isaías, esta senda que el Señor ha puesto delante de nosotros, el que camine por ella, aunque sea torpe, no se desviará. Pero tienes que caminar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, ¿cierto? Pero no llega hasta ahí nomás, dice, lleven mi yugo. Ah, pero Señor, ¿cómo es la cosa? ¿Vamos a descansar o vamos a llevar un yugo? Hay descanso, sí, porque el cansancio que provoca el temundo y sus afanes es distinto a ese cansancio que te va a provocar la carga que yo voy a poner encima tuyo. Pero ojo, dice el Señor, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Uno podría decir, Señor, a veces los caminos tuyos igual son medios pesados. Bueno, ¿quieres volver al mundo? No, prefiero quedarme acá, Señor. Prefiero esta carga, este yugo, porque es más llevadero que lo que yo llevaba cuando no seguía tus caminos. Entonces, hay camino que transitar, hay que caminar, hay obras que hay que hacer. El Señor ha dispuesto todo, pero no lo va a hacer Él por nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que dar el paso. Insisto nuevamente en la palabra, decisiones. El primer punto que quiero que podamos ver es la declaración que no somos prisioneros de la historia. El pasado de nuestra familia no determina nuestro futuro en el Señor. Las decisiones de otros nos pueden afectar. Claro que sí. Si yo vengo de una familia que tal vez es compleja, una familia tal vez fragmentada, una familia donde hay violencia, tal vez hay un montón de otras cosas, hay vicio y malas palabras y todos los demás, uno no puede decir que no nos afectan, ¿cierto? Nos afectan, no somos inmunes, estamos insertos dentro de una familia tal vez en la cual se habla mal, se actúa de mala manera, que es una mala influencia, ¿cierto? ¿Nos afecta? Claro que sí, pues no somos de fierro. Bueno, yo sí soy de fierro porque mi señora de Bello Fierro, ¿cierto? ¿Nos afectan? Claro que sí, no podemos decir, no, a mí no me entran balas. No, nos afectan de una u otra manera, pero no deberían definir nuestra conducta. Como decimos, no podemos echarle la culpa al empedrado. Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Dice la Biblia.
Sus hijos, uno podría pensar, bueno, por el ejemplo de sus padres, iban a tomar puras malas decisiones. Bueno, de todos los que tuvieron, de las pocas historias que conocemos, ¿cierto? De algunos de ellos nomás, Caín y Abel, por ejemplo, Caín tomó malas decisiones. Tal vez cierto, pero es que con los papás que tiene también, ¿qué más se iba a esperar de él? Pero Abel tomó buenas decisiones. ¿Qué fue su ejemplo? Los dos tuvieron el mismo ejemplo. ¿Qué hizo la diferencia? Las decisiones que cada uno puede... Pero Caín pudo haber dicho a Abel, dice, pero, ¿qué esperas de nosotros? Mira de dónde venimos. Mira a mi papá, mira a mi mamá. No tenemos abuelo, no tenemos nada. Culpar al papá y a la mamá, lo único que les quedaba. Pero tomaron sus propias decisiones y tuvieron que vivir con sus propias decisiones. Jeremías capítulo 31. Bueno, la idea es la misma. Versículos 29 y 30. Bueno, usted puede comenzar leyendo el versículo 27 acerca del nuevo pacto. Versículo 29, en aquellos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias, por lo tanto sus hijos van a tener caries. ¿Cierto? Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera, es decir, tus decisiones, lo que tú hagas va a afectar. Pero no porque tu papá comió tal cosa, tú vas a tener, ¿cierto? Tu papá con sus actos, tú con los tuyos. Afectan, claro que afectan de alguna manera, pero finalmente eres tú quien toma la decisión. Es nuestra responsabilidad romper este ciclo de malas decisiones, romper el mito de la culpa heredada, cada uno responsable de su propio camino. Cuando usted va al libro de los Reyes, primera, segunda de Reyes, bueno, a veces es un poco latero leer el libro de los Reyes porque un rey está otro y este anduvo en los pecados de su padre y después viene el otro y murió, ¿cierto? Y el que vino hacia, y dice, y persistió en el mal camino de su padre, ¿cierto? Pero hubo un rey distinto, el rey Josías, segunda de Reyes, capítulo 22, capítulo 23, y no anduvo en los caminos de su padre, sino que hizo y trajo un avivamiento espiritual a la nación. Cuando descubrieron los rollos y los leyeron y se arrepintieron delante del Señor, su pasado, podía decir, este va a seguir por el mismo camino de su papá y su abuelo, su bisabuelo. No, él rompió el siglo. ¿Por qué? Porque tomó las decisiones adecuadas. Aunque venía de una línea de reyes idólatras, él decidió buscar al Señor y traer una reforma y un avivamiento espiritual en su pueblo. El burrito San Vicente lleva carga y no la siente. Llevamos carga a veces sobre nosotros y a veces no nos damos cuenta. Muchas de las cosas que hoy hacemos, decimos y cómo actuamos probablemente vienen heredadas. Yo he tratado de repente de desmarcarme un poco de mi padre en varias cosas. Yo cuando él trabajaba en la fábrica andaba haciendo sus bromas, ¿ya? Y tenía su pizarra con noticias que ponía ahí, el reportero incógnito, y yo miraba y veía la historia, mi papá, tan peluzón que y todo. Si ustedes vieran o me conocieran cómo soy en mi trabajo, un fiel retrato de lo que mi papá hace. Pero de la parte simpática. Es inevitable en muchos aspectos que yo me parezca a mi padre. Por más que he tratado de luchar contra eso, hay cosas que las llevo y usted, tal vez los que me conocen cierto más, podrán decir, este cabro es igual a su padre en esto, en aquello, en esto y en lo demás allá. Bueno, espero que sean lo bueno, porque todos tenemos luces y sombras, ¿cierto? Y espero ser una mejor versión de mi padre. No digo que él sea mala persona, muy buena persona, pero espero ser una mejor versión. Y que los errores que cometa, yo no mirar para atrás, decir, es que mi viejo, ¿cierto? Porque si alguien lo ha dicho alguna vez, espero que sean de otras iglesias, no de esta iglesia. Así como una mochila de piedras que alguien nos cuelga sin preguntar, la culpa que heredamos pesa, aunque no sea nuestra. Pero el Señor dice, vengan los que están trabajados y cargados con mochilas del pasado, podríamos decir,
porque acá serán liberados. Imagínense, bueno, acá no sé quiénes recibirán de herencia alguna cosa, bueno, alguna herencia, ¿cierto? La historia de la herencia de la Patti, que la otra vez Pablo Meda también la sacó a colación en un estudio bíblico. Y hay gente que hereda propiedades, terrenos, y uno podría heredar una casa. Y yo he visto películas, series de televisión donde de repente llega una familia a vivir en una casa que heredó del pasado, y entran a la casa y hay que arreglarla entera porque le heredaron la casa con todos sus problemas. Oh, recibimos de herencia una casa, una tremenda casona con 10 habitaciones, 4 baños, 3 cocinas, un tremendo patio para atrás. La tremenda herencia que recibimos. Pero cuando la familia fue a ver la casa, tenía gotera, las cañerías estaban rotas, no había luz eléctrica, el retamillo estaba por todos lados, faltaban tejas, el piso estaba todo, las paredes con humedad, habían ratones, habían murciélagos. Gracias por la herencia, ¿cierto? Gracias por la herencia. Ahora, la familia tiene que decidir, ¿se queda a vivir en esa casa, en esas condiciones, o decide repararla? Y a veces nosotros también, y con esto me quiero quedar, decisiones. Nosotros decidimos si nos quedamos con todas las trancas, las trabas, los traumas que arrastramos del pasado, ¿cierto? Simplemente decir, bueno, así lo recibí y así tengo que vivir. Así recibí la casa, pero ¿y por qué está lleno de agua? Es que así recibí la casa. Bueno, pero está en tus manos la decisión de invertir y poder tapar las goteras. Es que no puedo hacer todo de un viaje. Bueno, parte por lo principal. ¿Qué es lo que más te afecta? Las goteras. Bueno, empezamos por las goteras. Luego que ya hemos tapado las goteras, ¿qué podría hacer? Bueno, hagamos. Y en nuestra vida, hermanos, también pasa muy similar, ¿cierto? Tenemos un montón de cosas tal vez de las cuales hacernos cargo y no podemos atacar todos los flancos de una sola vez. Vamos por tal vez lo más urgente, por lo principal, y luego sigamos también con el resto. Probablemente sea, no probablemente, estoy seguro que es una tarea de nunca acabar. Porque dice también la palabra que el que comenzó la buena obra, Él la va a también llevar a buen término. Así que Él está trabajando en nosotros, pues el Señor está trabajando en nosotros y probablemente sacudiéndonos algunas cosas que cargamos del pasado, de nuestra historia. Solamente hasta aquí por hoy día.